Ahí se está grabando. Ya está. Bueno, como he recibido 24 perfiles del cargo que les solicité, así que los he ido viendo. Hola, Cami. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, como les decía Georgina antes, en su mayoría están bastante bien, solo algunos tienen que tener algunas precisiones que las vamos a conversar cuando terminemos la parte que, a ver si alcanzamos a ver hoy día de la materia, ¿ya? Y comencemos la otra, ahí se van a dar cuenta de por qué es necesario, digamos, tener claridad con relación al tema de los perfiles de cargo. Y ahí lo vamos a conversar. ¿Leyeron bien el contexto del taller para las preguntas que había? Sí, profe. Ya, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Teníamos, ¿cierto?, unas preguntas que estaban al final. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera comenzar? En el orden que quiera de las preguntas. ¿No hay voluntarias ni voluntarios? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. O sea, Estoy buscando no el hay trabajo. voluntario, ya. Ya. Profe, no importa el orden de las preguntas, dijo. No importa el orden. Ya, yo. Ya, cuénteme. ¿Con cuál va a partir? Con la última. Con La la 6. última. O sea, te vas a referir a si era normal que se enojara la dirección de la empresa. Sí. Ya, cuéntame. Yo opino que sí es normal que la dirección se haya enfadado, porque inicialmente el Departamento de Recursos Humanos pudo haber reclutado a la persona idónea al cargo sin necesidad de contratar a la entidad externa, porque anteriormente ya habían rechazado a la misma persona. Ya. Y por exceder el máximo del presupuesto para la gestión y no informaron en su debido momento antes de la contratación. Ya, de acuerdo. 2 puntos suficientes como para molestarse, ¿cierto? Claro que sí. Ya, bien. Un solo problema, Julita. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. Un solo problema, que no activaste la cámara. Ya. Repítame lo mismo ahora con la cámara activada. Pero con audio, así no sé leer los labios todavía. Ah, sorry. Ya. Opino que la dirección sí actuó normal al enfadarse porque inicialmente el Departamento de Recursos Humanos pudo haber reclutado a la persona idónea al cargo sin necesidad de contratar a la entidad externa, porque anteriormente ya habían rechazado a la persona. Y por exceder el máximo del presupuesto para la gestión y no informaron en su debido momento antes de la contratación. O sea, después que ya hicieron toda la gestión, se dieron cuenta de que había excedido el presupuesto. De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Algún De nada. voluntario o voluntaria más? Yo, profe. Ya, Georgina, activa tu cámara entonces y dime a qué pregunta te vas a referir. A la 1, ¿qué falla aquí? Ya, cuéntame, Georgina, ¿qué falla aquí? ¿Dónde
que lo que falla dentro del proceso de la selección es la poca coordinación que tienen ambas partes, ya sea la consultora y el equipo de recursos humanos, ya que este último debe haber exigido una reunión de manera presencial o remota para poder coordinar la búsqueda del candidato. Además, la consultora en ninguna instancia dio indicios de participar en esta búsqueda, por lo tanto el equipo de recursos humanos comenzó su propia búsqueda. Entonces aquí hubo una falla totalmente de coordinación. Ya, principalmente lo atribuyes a un tema de coordinación. Exacto. Ya. Muchas gracias. ¿Algún otro voluntario, voluntaria? Yo, profe, la 4. La 4, ya, la 4 se refiere a si la consultora hace bien su trabajo. ¿Qué pasa con eso, Mario? Se ve. Ya, mire, yo considero que no hace bien su trabajo porque son poco profesionales, ya que en ningún momento se acercan a la empresa para tomar mayor conocimiento del perfil que la empresa requiere para este cargo, y tampoco hace bien su trabajo porque le envían a cuenta, como dice en el texto, que lo envían a cuenta gota el perfil y los informes de los candidatos. Así que yo considero que lo hacen mal. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Mario. ¿Quién más? ¿Algún otro voluntario? Don Renato, a ver, ¿qué opina usted? ¿Cómo, profe? Con respecto a las preguntas que se plantearon, ya se tocó la 1, la 4 y la 6. ¿Ya? Ya. De las otras que quedan, ¿a cuál te quieres referir? La 3 el profe no la había entendido, esa no la dice, pero podría referirme a la 1, que lo que está fallando es la poca organización que está teniendo la empresa con la consultoría y recursos humanos. Activa tu cámara, Renato. Ahora sí, profe, a ver, no sé si me puede ver. Sí, perfecto. Ya, Entonces, es que es el poco profesionalismo que está teniendo la consultoría y recursos humanos, porque se supone que pero estás sabiendo el número 1 me dijiste, ¿cierto? sí, lo que está fallando Lo que está fallando. Entonces tú dices que lo que está fallando es... es el recurso humano que no está haciendo bien su trabajo, junto con la consultoría. Ya. Porque uno no se están coordinando para hacer bien el trabajo y realizarle el proceso selectivo que se necesita. Y lo otro, el poco profesionalismo que se está ejecutando al momento de hacer la selección de personal, profe. ¿Poco de profesionalismo de parte de quién? De recursos humanos. Ah, del área de recursos humanos. Ya, Exacto. de acuerdo. ¿Y por qué poco profesionalismo, Renato? Porque se supone que para hacer un proceso de selección de personal, ellos tienen que tener bien claro lo que van a decidir, o sea, lo que están buscando, por lo cual en este momento no lo tenían bien decidido. Y se tienen que estar poniendo de acuerdo ya de tiempo, no puede todo hacerse dentro de un tiempo tan corto, por decirlo así. Todo tiene que llevar su tiempo. Y por lo que veo aquí, profe, los recursos humanos como que lo sentí yo que lo estaban haciendo muy a la rápida. Ya, de acuerdo. ¿Alguien más? Yo, Dime, Pauli, ¿a qué te vas a referir? A la pregunta número 5 que dice, los honorarios de este tipo de consultoras están justificados. Ya, cuéntame. Yo creo que en empresas puede que
estos honorarios de consultora sí estén justificados y en otros no. Pero, por ejemplo, en este caso, la empresa sí tiene un área de recursos humanos. Y yo creo que con eso, más todas las herramientas que hay hoy en día, era súper fácil ocupar como otras metodologías para encontrar a alguien adecuado para el puesto. Ya, pero en el contexto, digamos, específico de... A ver, déjame subir el audio, que escuché muy poquito. Sí, es que es mi teléfono. ¿Ah? Se escucha muy bajo por mi teléfono, parece. Ya, no sé, el mío tampoco colabora mucho, parece. No quiere subir esta cosa. Ya, a ver, la pregunta, ¿cierto? En sí se refería específicamente a los honorarios de este tipo de consultoras. ¿Ya? Si estaban justificados o no estaban justificados, porque en este caso, ¿cuánto cobraba la consultora? 10% del sueldo anual del cargo. ¿Ya? ¿Y eso era cuánto, Pauli, al final? ¿420? No, El 10% del sueldo anual, ¿cierto? Decíamos que el sí, sueldo anual era de 42 millones. claro, 4.200.000. 4.200.000, ¿cierto? ¿Ya? Oye, ¿y alguno se dio el trabajo de calcular si eran 4 millones? Bueno, si eran 4 millones, 200 el 10%, 42 millones el sueldo anual, ¿cuánto era el sueldo bruto mensual? ¿Alguien lo 3 calculó? millones y medio. 3 millones y medio, ¿cierto? ¿Ya? Un dato importante para haber considerado al momento de preparar el perfil. Ya. Entonces, Paul, tú me dices que tú de alguna manera sí lo encuentras justificado por una parte, ¿ya? No, yo encuentro que no se justifica. Que esas consultoras tengan ese tipo O sea, de tarifas. no, lo que yo, profe, me voy a acercar para que se me escuche bien. Lo que ¿Ya? yo decía era que en algunas empresas sí puede ser justificable gastar esa plata en encontrar a una persona para un cargo. Pero en este caso no es justificable porque la empresa tiene un área de recursos humanos. Entonces, el área de recursos humanos al final como que hizo que la pega de ellos la hiciera una consultora, porque ellos están capacitados para buscar gente. Hoy en día hay diferentes plataformas donde uno puede de manera como expansiva buscar personal, entonces creo que no se justificaba el gasto, porque creo que es como un trabajo que la empresa, o sea, el área de recursos humanos podría haber hecho por sí solo. Ya, me queda claro. Muchísimas gracias, Pauli. ¿Alguien más? Profe, Cuéntame, Renato. dice la Bel que tiene problemas de luz en su casa, Ya, así que no se va a poder conectar ahora, dijo. ya no hay problema, si va a quedar grabado. Ya, en relación a lo que estamos conversando, ¿alguien tiene más opiniones? Yo, profe, la 3 puede ser. Georgina, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa con la 3? Era, Tiene defensa externalizar el proceso de jefe de proyecto. ¿ya? Cuéntame. Eh, yo, yo puse que en algunos casos sí es necesario externalizar los procesos de selección, ya que al tener un volumen alto de procesos se requiere una ayuda externa que en primera instancia optimice los tiempos de búsqueda del candidato y así la empresa también se puede enfocar en otras áreas que requieran otros candidatos. Ya, de acuerdo. Y en este caso puntual, para lo que se relata en el taller, ¿Cómo? y en este caso puntual, ¿tenía defensa o no tenía defensa? Sí, porque decían que ellos tenían un volumen alto de búsqueda de otros candidatos, por eso la externalizaron. Ya, o sea, así había justificación, ¿cierto? Porque Exacto. se planteaba cuando... Ya, perfecto, ¿ya? Muy de acuerdo, ¿ya? ¿Alguien más? Con respecto a la pregunta 2, nadie se ha pronunciado todavía.
Yo, profe. Hola, Bastián. Sí, profe. Con respecto al departamento de recursos humanos de la empresa, Activa, la pregunta es si es que hace bien su trabajo. sí, activa tu cámara, Bastián. Ah, perdón, profe. Ahora sí, Ya, profe. sí. Con respecto a la pregunta número 2, con respecto a si es que hizo bien el trabajo del Departamento de Recursos Humanos, le puse que no claramente porque pero yo creo que hubo un problema en el proceso de reclutamiento ya de la propia empresa que falló. Claramente, por eso, en el momento de que la empresa externa de reclutamiento logró encontrar a una persona para el cargo y el recurso humano dentro de la misma empresa no logró captar a esa persona, por así decirlo. Y claramente, por ese motivo, igual pienso yo, me hace pensar que fue una pérdida en ese sentido la empresa tener que eh, buscar por fuera, o sea, no en el sentido de buscar por fuera, sino que por el hecho de no estar pagando a gente que no esté haciendo bien su trabajo. Ya, perfecto. ¿Algo más? No, eso. Ya. Más que nada, por eso no está haciendo bien su trabajo. Y claramente otra empresa externa que tuvieron que contratar sí logró captar a la persona para el cargo que se está buscando. Muchísimas gracias, Bastián. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? Caroline, ¿qué opinas? Profe, yo quería referirme a la 4, a la pregunta Activa, número. activa tu cámara, Caroline. ¿Me ve? Ahí sí. Sí, sí te veo. Ya, respecto a la pregunta número 4, que dice, ¿la consultora hace bien su trabajo? Lo que puse yo es que no, ya que no coordinó como se debía y eh, en ningún momento estuvo presente cuando todo se puso en marcha. Entonces creo que no, en realidad. Ya, perfecto, ¿no? Está bien, muchísimas gracias. ¿Ya? Ya, ¿Alguien más quiere aportar? A ver, recapitulando, en definitiva, chicos, ¿cierto? ¿Ya? Cuando decimos que falla aquí, ¿ya? Tal como ustedes, ¿cierto? Comentaron en distintos momentos, fallan un montón de cosas, ¿ya? Hay problemas de coordinación, hay problemas de cumplimiento de parte de unos y de otros, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un cúmulo de situaciones que fueron produciendo ya y que derivaron en lo que generó la molestia de la dirección. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? sí, profe. ¿Mm? Después dice, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa hace bien su trabajo. Obviamente, ya dado las circunstancias que se mencionan ahí, al parecer no está haciendo muy bien su trabajo, ¿ya? Dado que si bien tú puedes externalizar un proceso, eso no te exime a ti de la responsabilidad de que tú tienes a cargo ya ese tema, ¿ya? No porque se lo hayas encargado a otros, ya puedes olvidarte del asunto y esperar que las otras personas hagan y la cosa, pero sin ninguna injerencia tuya. Si tú estás viendo que no te están mandando las cosas a tiempo, que hay compromisos que no se han respetado, ya, obviamente tienes que hacer algo al respecto y a tiempo, no esperarte al final, ¿sí o no? Así Sí, es, profe. profe. ¿Mm? Ya, cuando dimos, ¿tiene defensa externalizar el proceso del jefe de proyecto? Por supuesto que sí, dado los argumentos que se presentaron, ¿cierto? En un primer momento, de que estaban colapsados de trabajo, porque eso fue lo que plantearon, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Bueno, y si estaban colapsados de trabajo, ¿por qué razón también generaron un proceso paralelo? Eso es absolutamente poco consecuente con los argumentos que dieron, ¿cierto?
Así es, profe. Entonces estamos complicados, porque si la dirección se entera también de eso, ya, lo más probable es que no se haya enterado. Por supuesto que además de parecerles mal el hecho de que se haya pagado más de la cuenta, ya, tendríamos algunos vicios, digamos, de que alguien efectivamente estaba haciendo, pero muy mal, su pega. Ahora, cuando nos plantean si la consultora hace bien su trabajo, ¿lo hace bien o no lo hace bien? Si lo vemos en términos de resultados, ya, les dejó una persona y era la persona adecuada, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Ahora, que no cumplió con el hecho de visitar la empresa, no cumplió con mandar, digamos, sus reportes o informes a tiempo, ¿ya? Fíjate que eso pasa comúnmente con todos los trabajos que tú externalizas y te olvidas de ellos, ¿ya? Como les decía al principio, por mucho que tú hayas externalizado un proceso, tienes que estar encima de aquellos que externalizaste, ¿ya? Más todavía si los desembolsos en los que vas a tener que incurrir, ¿ya? Son bastante altos, porque el valor que la empresa iba a cobrar, ¿ya? La empresa consultora, la lógica nos dice que el área de recursos humanos tiene que haber tenido, pero súper claro lo que iba a tener que pagar, ¿o no? O tú puedes Que de contratar... hecho, Perdón, Mauro, ¿qué ibas que a de hecho decir? si es que de hecho el presupuesto ya estaba planteado, ya Claro, estaba previsto. sí, pero o sea, lo superaron. O sea, actuaron de manera... O sea, ellos nunca tomaron en cuenta el valor que tenían que pagar. O sea, el tope que había de presupuesto, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos nunca lo tomó en cuenta. O sea, la diferencia es demasiado grande, ¿ya? Como para decir, ¿cierto?, que se pasaron un poquito, que fue un descuido. O sea, abiertamente, para generar esa diferencia, es que ni se preocuparon del tema. O sea, llegaron, contrataron y ni consideraron cuánto iba a ser lo que iban a tener que pagarle a esta empresa. Porque la diferencia es mucha. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. una consulta. ¿Qué pasa en estos casos? Uno tiene que hablar con la consultora y decirle, mire, ¿sabes qué? Yo tengo un presupuesto de 2,5 millones para buscar tal candidato. Uno tiene que conversar y darle a entender el presupuesto que tiene uno como empresa a la consultora. Cuando uno contrata una consultora, Georgina, generalmente todas estas empresas que te colocan personal, ¿ya? Tienen sus tarifas y tú al momento de contratarlas sabes cuánto te va a salir. Ah, perfecto. Ya, profe. ¿Okay? Después, en cuanto a si los honorarios de este tipo de consultoras están justificados, estamos claros, ¿cierto? Cuando Pauli decía porque, que ella no lo justificaba, dado ya que en la empresa sí había un área de recursos humanos, sí, o sea, tal vez no debieron nunca haber llegado a contratarla, ¿ya? Dado que generaron un proceso paralelo, ¿ya? Pero fíjense que la persona que quedó, ¿ya? Había sido descartada en un proceso anterior para San Vicente. O sea, capaz que se hubiera pasado por ahí, no lo hubieran considerado, porque tal vez la persona no hubiera postulado, ¿ya? O si hubiera postulado, la hubieran vuelto a rechazar, pues. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ya? Bueno, el caso es que los honorarios de esta empresa, especialmente cuando son empresas grandes, ¿ya? Son honorarios de mercado, ¿ya? No sacas nada con discutir, te podrá parecer mucho o poco, ¿ya? Pero el caso es que dependiendo del prestigio y del tipo de empresa que tú contrates, los honorarios están dados, ¿ya? Y lo barato cuesta caro, y si te metes con una empresa más grande, seguramente te va a colocar la persona idónea al final, ¿ya? Pero tú tienes que preocuparte de que los procesos intermedios se cumplan también. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Y por último, es normal el enfado de la dirección, pero obvio, ¿ya?
subieron muchas cosas que no se cumplieron, especialmente el hecho de que si se te asigna un presupuesto, ya no puedes salirte de él, o sea, lo básico, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Miren. A ver, todo esto, ¿cierto? Fue para que nos fuéramos poniendo en sintonía con lo que vamos a empezar a ver ahora en este momento, ¿ya? Les voy a dejar, voy a compartir la pantalla para que empecemos a ver una PPT que con posterioridad les voy a subir. Chicos, les voy a comentar también, ustedes han escuchado que se va a implementar o se va a empezar a implementar una modalidad de clase asincrónica. ¿Se los han comentado sus otros profesores? Sí, Sí, profe, profe. yo leí un correo. Sí, Ya, profe. ya. Bueno, nosotros también vamos a ir probando, ¿ya? La primera la tengo planificada para el miércoles 9, creo que miércoles 9 de septiembre, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo va funcionando. ¿Ustedes saben en qué consiste? Esto de la sincronía. Yo no, profe. ¿Puede explicar, por favor? Ya, a ver. Nosotros, cierto, estamos acá en una clase sincrónica, porque ustedes están al otro lado y yo acá, ¿ya? Estamos distanciados, pero estamos en el mismo momento, en la misma situación, ¿ya? Eso es sincrónico, ¿ya? Asincrónico significa, ¿ya? Que ustedes no van a estar y yo tampoco, ¿ya? Entonces, en el horario de clases del 9 de septiembre, del día miércoles 9, entre las 19 y las 18 horas, ¿ya? En el calendario a ustedes les va a fijar o les va a salir como una aula virtual, ¿ya? Ustedes, si quieren, digamos, se conectan ese día, si no quieren, no se conectan, ¿ya? Eso lo tienen que decidir ustedes en términos de cómo distribuyen sus tiempos y en qué momento le van a dedicar, ¿cierto?, sus energías para concentrarse en esta materia. Que sea sincrónico significa que el recurso va a estar disponible para ustedes, ya, para que lo vean en cualquier momento, ¿ya? Y resuelvan lo que ahí se les está dejando, ¿ya? Y posteriormente a la clase siguiente, ¿ya? Se junten, en este caso conmigo, con el resto de los profesores que tengan esta misma situación, ¿ya? Y satisfagan los objetivos que se pretenden buscar en esta clase asincrónica. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Así que espero que nos vaya bien, ¿ya? Y yo no voy a diseñar toda la semana, sino que en algunas semanas voy a colocar una clase sincrónica para ir viendo cómo vamos progresando. Y la idea de la clase sincrónica no es tanto para mí, ¿ya? No es tanto el hecho de que no estemos en el mismo momento. A mí lo que me interesa es el aprendizaje asincrónico que se pueda generar. O sea, yo voy a generar instancias en donde ustedes van a tener que hacer ciertos trabajos de lectura, de revisar cosas, etcétera, ¿ya? Para desarrollar una opinión, un juicio que después me van a tener que explicar o resolver a la clase siguiente, ¿ya? Cosa de que lo que yo les deje les sirva, ¿cierto?, para que ustedes mediten en relación a la materia que se ha ido viendo y lo puedan ir incorporando a lo que yo les deje. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Vamos a compartir entonces la pantalla, ¿ya? Para que vayamos viendo esta cosa. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se cargó? Sí, profe. Ya. Vamos a activar este puente. Ya. Ahí sí.
reclutamiento y selección de personal. ¿Ya? Porque se recuerdan ustedes que uno de los objetivos, ¿cierto? O de los beneficios que tenía el proceso de análisis y de descripción era colaborar en los temas de reclutamiento y selección. ¿Se recuerdan de eso? Estaba en el video, ¿cierto? Sí, profe. Y lo revisamos también en la clase anterior cuando recapitulamos algunas cosas. Entonces, con esto vamos a trabajar, ¿ya? Reclutamiento es distinto a selección. Son cosas diferentes, ¿ya? Reclutamiento es una convocatoria a los que puedan estar interesados en pertenecer a una organización. Es una invitación, ¿cierto?, a la gente que pueda estar interesada en entrar a trabajar en una empresa determinada. Algo habíamos conversado de esto ya el semestre pasado, ¿se recuerdan? Sí, profe. Ya. También tenemos una instancia que se llama reclutamiento 2.0, ¿ya? Que hace referencia a lo mismo, ¿ya? Pero haciendo uso de todo lo que son las redes sociales hoy en día. Por eso es importante que ustedes revisen, ¿cierto?, cuáles son las redes sociales que poseen, cuáles son los nombres de los correos electrónicos que tienen, ¿ya? Porque, no sé, ya de repente a mí me ha tocado recibir algunos currículum, por ejemplo, y en el correo electrónico viene, no sé, por aquí ya está igopiter@hotmail.com, ¿ya? O cosas por el estilo. Entonces ya hay que ir revisando ese tipo de cosas. Les dejé acá este link, ¿ya? Para que lo peguen en un navegador y revisen lo que aparece sobre el tema, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Ya. En cambio, la selección es escoger de entre los que responden a una convocatoria o los más idóneos de acuerdo a las características y requisitos de un cargo. ¿Queda clara la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Digamos, teniendo claras las diferencias entre uno y otro concepto, es fácil deducir que cualquier proceso de reclutamiento y selección se inicia con el reclutamiento, el cual se activa a partir de un requerimiento o solicitud de personal que emerge desde alguna unidad de la empresa. ¿Estamos claros? Aquí Sí, lo que profe. es cierto es que tengan claro que el reclutamiento se activa cuando hay un requerimiento o una solicitud de personal, ¿cierto?, de algún área de la organización. No puede basarse en rumores porque alguien te contó. Entonces, ¿qué debe estar claro en una empresa en materia de reclutamiento? Lo siguiente, pues chicos. La política de reclutamiento, esta puede ser política abierta de reclutamiento, es decir, la empresa permanentemente está recibiendo antecedentes de personas que desean formar parte de ella. A ti te interesa ir a dejar un currículum a una empresa porque piensas que puedes tener posibilidades o te gusta, ya, y la vas a dejar y la empresa te recibe, te hace pasar al área de gestión de personas, ¿cierto? Y alguien te atiende y te recibe tus antecedentes. En cambio, política cerrada de reclutamiento, ya, es decir, la empresa solo activa una convocatoria cuando necesita llenar o cubrir una vacante. O sea, cuando no tiene vacantes que cubrir, y si tú quieres ir a dejar tu currículum, probablemente te van a decir, en este momento no estamos recibiendo antecedentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Optar por una u otra implica analizar las ventajas, desventajas e implicancias de una y de otra. Una política abierta permite a la empresa prever y proveer sus necesidades en la materia, ya que siempre cuenta con antecedentes de potenciales e idóneos postulantes. Porque cuando tú estás recibiendo, ¿cierto?, permanentemente antecedentes de gente, ¿ya? Tienes material, ¿ya? Y tienes información para cuando tengas una necesidad, recurrir a ella, ¿cierto? ¿Ya? Y poder, como dice ahí, prever y proveer tus necesidades, ¿se entiende?
Sí, Sí, profe. profe. Una política abierta también emite una señal al mercado respecto a su situación y dinámica. Porque ¿qué impresión te llevas tú, por ejemplo, cuando tú vas a dejar currículum a una empresa y te das cuenta que la empresa te lo recibe, te atienden bien, etcétera? ¿Qué sensación te queda respecto a esa organización? ¿Qué ganas de trabajar ahí? Dan ganas, ¿cierto? Uno tiende a pensar que la empresa está bien, que puede estar creciendo, que son considerados, tiene una serie de connotaciones positivas, digamos, por lo menos para las personas, ¿cierto? Que van a dejar sus antecedentes. Y en el mercado, ¿cierto? Cuando se sabe que una empresa siempre está recibiendo antecedentes, es una señal de que la dinámica es buena. ¿Ya? Pero lo anterior requiere invertir recursos de tiempo, económicos y de personal que se dedique a mantener esta información organizada para que sea útil. Porque no sacas nada con recibir antecedentes de personas, ¿ya? Y echarlos en un cajón sin ningún orden. Tiene que haber alguien que los reciba, que los clasifique, que los ordene y que los mantenga actualizados. Porque ¿de qué te sirve tener un currículum, ya que cuando lo sacas para ver si es que te puede servir, te das cuenta que es de hace un año o 2 años atrás? Sirve de poco, No ¿cierto? sirve de mucho. ¿Ya? Una política de reclutamiento cerrada permite a la empresa proveer sus necesidades en la materia, pero con la demora inherente a no contar previamente con antecedentes de postulantes y tener que esperar a que se responda a la convocatoria. O sea, cuando una empresa activa una convocatoria solamente cuando tiene una necesidad, tiene que esperarse el tiempo que sea necesario para que empiecen a llegar antecedentes de postulantes. ¿Ya? Una política cerrada evita que la empresa invierta y dedique recursos para situaciones que no tiene certeza si ocurrirán. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya. ¿Por cuál optar? Siempre es preferible poder tener la posibilidad de prever, pero siempre y cuando como empresa tengas claro que se hará un buen uso de la información que potenciales candidatos entreguen, y para eso se debe contar con los recursos que esto amerite. Es un imperativo ético en materia de gestión de personas, ¿de acuerdo? Porque cuando tú recibes en una empresa, o ya, pensemos, cuando tú vas a dejar tu currículum a una empresa, ¿ya? Es porque tienes necesidad de buscar trabajo, cambiarte de trabajo, etcétera. Puede ser una innumerable cantidad de situaciones, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Ya, y esto generará en las Así es, personas profe. expectativas. Sí, genera expectativa. Genera expectativas. Y si tu estado de necesidad es grande, con mayor cierta razón se generan expectativas. Por lo tanto, ya, imagínate ya lo feo, ¿cierto? Si uno lo ve desde un punto de vista ético, que una empresa llegue y reciba antecedentes de postulantes para llegar y tirarlos en un cajón, ¿ya? Sin ningún tipo de estructura, sin ningún orden, o sea, y básicamente no sirven para nada, es solamente para juntar papeles. Eso no es ético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si quieres optar por una política de reclutamiento abierta, de acuerdo, es genial, ¿ya? Pero hazlo siempre y cuando tengas los recursos para poder hacerlo de buena forma. Y si no los tienes, ¿ya? Sencillamente opta por una política de reclutamiento cerrada, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, tenemos al momento reclutamiento básico, ¿cierto? Estamos hablando de reclutamientos que tengamos claros cuáles van a ser nuestras políticas, que pueden ser abiertas o pueden ser cerradas.
Y aquí nos vamos a los tipos de reclutamiento, que algo ya conversamos ya el semestre pasado. Tenemos el reclutamiento interno. Este ocurre cuando al tener una vacante que cubrir, la empresa la llena con personal de la misma empresa, valga la redundancia. ¿Se comprende, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Reclutamiento externo, este ocurre cuando al tener una vacante que cubrir, la empresa lo llena con personas que provienen del mercado, o sea, de fuera de la empresa. ¿Estamos claros? Estamos. Sí, profe. Y tenemos otra instancia que es el reclutamiento mixto, que esta es una combinación de las dos situaciones anteriores, que también suelen utilizar las empresas hoy en día. El reclutamiento interno tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y cada uno de ustedes se va a dar el trabajo, ¿ya?, de encontrarme ventajas y desventajas para el reclutamiento interno y ventajas y desventajas para el reclutamiento externo, y las vamos a completar en la próxima clase. ¿Quedamos claros? Sí, profe. Sí, profe. profe. Ya, yo voy a ir preguntando una ventaja y una ventaja o una desventaja ya a cada uno de ustedes para que vayamos completando este cuadro en la próxima clase. Entonces, ¿qué pasa con el mixto? ¿Ya? Porque decíamos que el mixto era la combinación de ambos, ¿cierto? Sí. ¿Ya? También lo vamos a responder una vez que tengamos claras las ventajas y desventajas, ¿ya? Entonces, para la próxima clase me tienen que tener ventajas y desventajas de cada uno de los reclutamientos, el interno y el externo, para que después en conjunto podamos decidir qué pasa con el mixto, ¿ya? Ya, profe. Ok. Ya, profe. Después tenemos las fuentes de reclutamiento. Por fuentes de reclutamiento entenderemos de dónde van a provenir las personas que respondan a la convocatoria que efectúe una empresa en la materia. Hay fuentes para el externo, como regla general el mercado, y dentro de este, por ejemplo, las páginas de empleo, las redes sociales, los portales de empleo, el contenido de multimedia y blog, las ferias de empleo, día de puertas abiertas en las oficinas, agencias de reclutamiento externo, bolsas de empleo. Todas esas son fuentes de reclutamiento. ¿De qué tipo? Externo. Externo. ¿Ah? Y hay fuentes para el interno. Por definición, es el personal de la misma empresa. Y de forma más específica, por ejemplo, los programas de ascenso o carrera profesional, los registros de talento interno, el personal en pasantía o reemplazantes, en general, cualquier personal de la empresa que satisfaga los requisitos de la vacante a cubrir. ¿Queda claro cuáles son las internas y las externas? Sí, profe. Sí, profe. Digamos. Medios de reclutamiento. Entenderemos por medios de reclutamiento a las formas en que la empresa activa y formaliza una convocatoria para llenar una vacante, ¿ya? O sea, en cualquier empresa solamente tenemos reclutamiento, ¿ya?, cuando efectivamente se ha activado y formalizado uno, ¿ya? Que alguien llegue y te cuente, fíjate que fulanito se va a ir, por lo tanto, ¿por qué no conversáis con el jefe para que te dé la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Y tú llegas y inocentemente vas a conversar con el jefe, puedes provocar un tremendo problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Hay medios para el reclutamiento interno, como pueden ser el correo electrónico de la empresa, las carteleras del personal, circulares y memorándum. Y hay medios, ¿cierto?, para el reclutamiento externo, como el más tradicional, el aviso en el diario, ¿ya? O la página web de la empresa, hoy en día también en eso trabaja con nosotros y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Independientemente de los medios utilizados, todos ellos,
en cuanto a activar y formalizar la convocatoria, deben tener ciertas características, ¿ya? Tienen que ser claros. O sea, una persona tiene que, al leerlo, quedarle claro, ¿cierto?, de qué se trata la convocatoria, ¿ya? Ser atractivos, ¿ya? Cuando tú lo diseñas tienes que preocuparte, digamos, de la diagramación, de las palabras que utilizas, etcétera. Dependiendo del tipo de empresa, hay empresas, digamos, que tienen como más libertad para este tipo de situaciones, hay otras que son más formales, ¿ya? Pero también es importante establecer las especificaciones del cargo, ¿ya? ¿A qué se refería, cierto, las especificaciones del cargo? ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de análisis y descripción? ¿Son las tareas que tiene que realizar la persona que va a quedar en el cargo? No, eso estaba en los datos de contenido. Las especificaciones, ¿cierto?, son los datos extrínsecos y se refiere a los requisitos que debe satisfacer la persona que pudiese ocupar un cargo determinado. ¿Se entiende? Sí, profe, La ahí entendí. función, el rango de edad, si es que le vamos a colocar, si necesita alguna competencia especial, ese tipo de cosas, ¿ya? Definir la oferta, ¿ya? Definir la oferta, ¿cierto? Ya es más que simplemente decir se necesita un jefe o se necesita administrativo o analista, ¿ya? Finalmente definir la oferta implica el hecho de hacerlo más interesante, ¿ya? Se necesita, ¿cierto?, un jefe o un analista administrativo para incorporarse a una empresa, ¿cierto?, líder en el área, ¿ya? Con mucha presencia nacional, ¿cierto? Y con manejo de tecnologías de punta, no sé, ¿ya? Pero eso viene a ser definir la oferta, ¿ya? Establecer fechas y formas de contacto también, ¿ya? ¿Ya? Enviar antecedentes hasta tal fecha, ¿ya? Al siguiente correo electrónico o a la siguiente casilla de correo, etcétera, porque ningún aviso es eterno. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Cuando decimos definir la oferta, ¿cierto? Muchas veces aquí se entra la discusión si también se puede mencionar la empresa o no se menciona la empresa. Fíjate que en eso, digamos, hay bastantes opiniones. Hay autores que señalan que no es bueno, ¿cierto?, establecer o definir de qué empresa se trata para evitar que llegue gente que de alguna manera trate de contactarse indirectamente fuera de los procesos formales con gente de la organización para dejar los antecedentes, ¿ya? Pero eso es asumiendo, ¿cierto?, de que pueden darse situaciones de favoritismos o de pitutos en las empresas, que no digo que no existan, ¿ya?, pero que administrativamente son una práctica, ¿ya?, que no es ética. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ya? Pero si tú eres un buen profesional o tienes un buen equipo profesional, ¿ya?, te va a dar lo mismo que te llame y que te llame, ¿ya?, para tratar de dejar bien puesta a una persona o favorecer a alguien. En mi experiencia personal, cuando era subgerente de personal de la sede de la Asociación Chilena de Seguridad acá en Rancagua, me llamaba hasta el gerente general de la misma empresa donde yo trabajaba para mandarme algún antecedente. Recibía, digamos, correos electrónicos hasta de un senador de la República, ¿ya? Y perfecto, ¿ya? Lo recibía. Si la persona satisfacía y cumplía con todo, ya, ni un problema. Pero no me hizo nunca ninguna mella, digamos, ni incidió en que yo optara por una persona u otra. ¿De acuerdo? Y el hecho de publicar, ¿cierto?, el nombre de la empresa es una estupenda imagen para la organización. Pues, o sea, es marketing que así gratuito, ¿o no? Sí. Sí, profe. Todavía si contratáis un aviso, a ver si es un buen cargo y una empresa grande y contratáis un aviso en, en el Artes y Letras del Mercurio, es bastante plata, ¿ya? Aprovechala también para promocionarte un poco, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Muchas veces me consultan también con el hecho de si se debe colocar la renta,
¿ya? Ahí es más complicado, pero cuando colocas la renta te amarras, ¿ya? Es mejor, ¿cierto?, colocar siempre renta acorde a mercado, punto. Y con eso quedas listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, tienen que tener estas características. Y sobre todo, y que nunca se les olvide, ¿ya?, que debe satisfacer el siguiente requisito. Ser autoexcluyente, es decir, cualquier persona con solo leer la convocatoria, ya sea que esté en el diario, ya sea que esté en la página web, donde sea, pueda determinar si puede o no postular. O sea, yo con solo ver el aviso sé si ese cargo es para mí o no es para mí. ¿Se comprende? Sí, profe. Porque imagínate, a ver, si tú haces un aviso, ¿ya?, para contratar a un, no sé, supongamos vamos a contratar un analista de personal, y colocas un aviso, ¿ya?, y te llega un solo currículum, tú podrías decir, pucha, mi aviso fue tan bueno que esta era la única persona que fue capaz de cubrir los requerimientos. ¿Podrías estar contento con eso? No, yo creo que no. Significa que el aviso fue una fomedad o no te lo entendió nadie, ¿cierto? Y más encima perdiste tiempo, ¿ya?, perdiste recursos. Bueno, y al revés, si tienes que contratar a una persona, publicas un aviso y te llegan, no sé, 500 currículum, ¿te podrías sentir contento también? No, porque tampoco fue tan específico lo que se escribió, lo que se requiere para contratar. Exactamente, Georgina, significa que no fue para nada autoexcluyente, porque cualquier persona lo leyó y upa chalupa, ¿sí o no? Si te llegan demasiado, significa que de autoexcluyente no tuvo nada. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? El reclutamiento termina al día siguiente de la fecha establecida en la convocatoria. Aviso cualquier sea el medio, ¿ya?, para la recepción de los antecedentes de postulantes. ¿Se entiende clarito cuándo termina el reclutamiento? Sí, profe. Ya. Entonces, ordenándonos, tenemos el reclutamiento, nuestras políticas de reclutamiento que podrían ser abiertas o cerradas, y ahí pasamos a los tipos de reclutamiento que podrían ser internos, externos o mixtos, cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿cierto?, que me van a tener listas para la próxima clase. Por eso decimos que tiene ventajas y desventajas. Y ahí teníamos las fuentes de reclutamiento, los medios de reclutamiento que acabamos de conversar, ¿ya?, que deben poseer ciertas características, ¿ya?, los medios, y un requisito importantísimo. ¿Y cuál es ese requisito pero que no puede fallar? Que sea autoexcluyente, algo así, ¿era, profe? Perfecto, ¿ya, Bastián? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Ya. Porque lo que vamos a comenzar la próxima clase, después que completemos nuestras ventajas y desventajas, es la selección de personal. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Ya. ¿Hay alguna consulta con respecto a lo que hemos ido viendo hoy día, chicos y chicas? No, profe, al menos yo no. ¿Ah? El material todavía no se los voy a subir hasta que completemos las ventajas y desventajas, pero va a ser tal cual lo que han visto ahora. Lo que sí les encargo, ¿cierto?, es que
busquen ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo para que las podamos completar y a ese esquema que les hice podamos concluir respecto al reclutamiento mixto y podamos seguir avanzando con el tema de selección. ¿Alguna otra consulta? No, profe. No, profe. No, profe. Ninguna duda entonces. ¿Ya? Ya, pues entonces nos estamos viendo el miércoles, ¿ya? Se cuidan mucho, que estén bien y cualquier duda que tengan, me escriben. Vayan revisando la materia, ¿ya? Cosa de que no estén a última hora cuando estemos cerca de la evaluación, ¿ya? Con alguna duda que quede sin aclarar. ¿Ya, chicos y chicas? Y, profe, yo estoy con la duda de dónde están los PPT para poder como estudiar la materia. Pauli, en archivos del Teams están todos. Es que no, a mí no sé si a mí no me sale, no. A ver, déjame chequearlo. Mira, voy a meterme aquí. Sí, profe, ahora sí me sale del celular. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí los veo todos, tienen todos. A veces pasa, ¿ya? Que tú te metes archivo y bueno, hay una carpeta que dice materiales del curso, ¿ya? Tienes que pinchar eso y tienes que esperarte unos minutos para que se carguen. Porque pasa varias veces, digamos, que hay gente que ve y no hay nada y se sale al tiro. Tienes que esperarse para que se cargue, ¿ya? Sí, profe, ahora lo vi. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a ver. ¿Llegó alguien más? Camila Acevedo, 74, Angeli Arenas, 5, Consuelo Avendaño, 74. Francisco Ávila, Esa era la puerta que me gusta. Camila Bravo, Andrea Espinosa, Marta Flores, Michael Morales, Benjamín Muñoz, Viviana Olave, el haber que avisó, Claudio Pizarro, Cristina Prieto, Fabiola Quilográn. Acá, profe. Ya, gracias. Vania Riqueros, Inosca Román, Daniela Román. Profe, la Ninosca tenía problemas con la luz. Ya, gracias. Ya, lo veo al tiro, ya. María Ignacia Soto, Ignacio Vera, Ana Catalina Saspe. Ya, pues esperan todos los demás, ¿ya? Muchos cariños. ¿Me nombro a mí? Sí te vi, Javiera. Por eso no te nombré. Ya. ¿Ya? Bien. Estés bien. Cuídate mucho. Ya, cuídense mucho. Un abrazo grande. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, Chao, gracias. profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, Mauro. Chao a todos.